2. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Continúa la cita. Expliquen nuestros predicadores. ¿Quiénes deben explicar Mateo 24? Nuestros predicadores y maestros. Estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Y hay otro consejo: excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Obreros Evangélicos, página 184. La pregunta en esta mañana, apreciada iglesia, es ¿por qué el Señor le mostró en varias ocasiones a su mensajera que los predicadores y los maestros debemos de captar la atención, instruir, enseñar acerca del cumplimiento de las profecías de Mateo 24? Algo tiene que ver, un mensaje tiene que tener el Señor para nosotros en esta mañana. Así que allí donde estás, amablemente te invito para que cierres tus ojitos y me acompañes. Vamos a rogarle al mismo Espíritu, quien inspiró a esos santos hombres de Dios para que escribieran este santo libro, las Sagradas Escrituras, sea Él mismo el que nos instruya en esta hora. Querido Padre, en esta mañana tengo el privilegio de estar frente a tu iglesia. Padre, no me siento capaz de abrir tu palabra sin antes pedir la dirección de tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que seas tú el que nos hables. Muéstranos qué hay detrás de Mateo 24. ¿Por qué en varias ocasiones le mostraste a tu mensajera que los predicadores y maestros debemos, oh Dios, instruir y debemos de excluir de nuestras presentaciones mensajes que no tengan tanta relevancia? Algo tienes para nosotros. Ayúdanos a tener discernimiento espiritual y háblanos a través de tu palabra. Lo rogamos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito para que abran las Sagradas Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 1 en adelante. Los teólogos dicen que Mateo 24 tiene dos cumplimientos. La primera fase tiene que ver desde el año 31 al año 70. El año 31 fue cuando nuestro Señor Jesucristo murió, expiró en la cruz del Calvario. En el año 70 fue la destrucción de Jerusalén. Esa es la primera fase, dicen los teólogos. La segunda fase tiene que ver después del año 70 hasta la venida del Señor. Es decir, que Mateo 24 tiene dos cumplimientos. Yo me voy a enfocar no en la primera fase en esta mañana, sino en la segunda fase, ya lo que tiene que ver después del año 70. Pero es necesario recordar un poquito cuáles eran los sucesos que se iban a dar antes de la destrucción de Jerusalén. En Mateo 24, el versículo 1 dice la palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ese templo que era la gloria para el pueblo de Dios, era el segundo templo en construcción como tal. El primero, recuerdan ustedes, que fue construido por Salomón. Un templo que tuvo mucha pompa, mucha gloria, y invirtieron muchísimos recursos para la construcción de ese templo, pero ese templo fue destruido por Babilonia. El segundo templo también era majestuoso. Y de hecho la historia dice que ese templo al cual quisieron llamar la atención los discípulos de Cristo había sido construido de mármol blanco. Según el comentario bíblico, era un atardecer. Los rayos solares penetraban por la ciudad amada cuando ya el sol se estaba ocultando. Imagínense ustedes ese templo de mármol blanco, cómo resplandecía. Noten ustedes el orgullo que sentían los discípulos de decir, mira, Señor, qué templo tan extraordinario tenemos. Y saben, queridos, que según San Juan capítulo 2, versículo 20, ese templo se habían demorado por allí unos 49 años en construcción. Dice el versículo 2:20, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo de mármol blanco,
la gloria de Israel, y tú dices que en 3 días lo vas a levantar, pues el Señor no estaba hablando de ese templo de mármol blanco, Él estaba hablando de su cuerpo que iba a morir, ¿cierto? Y en 3 días iba a resucitar, pero ellos no entendían esa fase. Ellos creían que estaba hablando del templo de Jerusalén. Ahora noten ustedes lo que dice el versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo eso? Es decir, ¿ven ese templo que es la gloria para ustedes? De cierto os digo, que no va a quedar aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Inmediatamente los discípulos hacen la pregunta, ¿cómo así, Señor? Ese templo que ha sido construido por más de 46 años, cierto que es la gloria de Israel, ¿cómo así que ahora tú dices que no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Qué quieres decir, Señor? Dice el texto sagrado que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Pues la destrucción del templo. Cuando Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra, los discípulos están preguntando, Señor, ¿cuándo va a pasar eso? Es decir, ¿cuándo el templo va a ser destruido? Y luego le hacen, en esa misma pregunta, le preguntan y le dicen, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten ustedes que los discípulos están preguntando, Señor, ¿cuándo no va a quedar piedra sobre piedra y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El Señor responde en el versículo 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Los teólogos adventistas también afirman lo que les voy a compartir. Ellos también consideran que Mateo 24 tiene 2 cumplimientos. Uno, desde el año 31 al año 70, cuando fue destruido Jerusalén. Y la segunda fase, después del año 70 hasta la venida del Señor. La mensajera del Señor, en la página 588 del Deseado de todas las gentes, ella dice que entre ese lapso de tiempo, el 31 al año 70, se levantaron falsos mesías, se levantaron falsos profetas. Cuando habla acá la escritura que iban a haber pestes, hambres y terremotos, usted puede confirmar lo que le estoy diciendo, que en el comentario bíblico, y de hecho se registra también allá en el libro de los Hechos, el capítulo 28, que se presentaron hambrunas, se presentaron también terremotos en ese lapso de tiempo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que entonces esa profecía parcial se estaba cumpliendo al pie de la letra. Ahora, noten ustedes, los teólogos dicen que a partir del versículo 4 hasta el versículo 21 son señales que tenían que cumplirse antes de la destrucción de Jerusalén. Y a partir del 21 en adelante, el 22 en adelante, tienen que ver con la venida del Señor. Solo que hay sucesos que ya se dieron y que se iban a dar también antes de la venida del Señor. El versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el lapso de esos versículos del 4 al 21, miren que antes de la destrucción de Jerusalén se levantaron falsos profetas, dice la mensajera del Señor, en el deseado de todas las gentes. Pero noten ustedes que a partir del versículo 22, que dicen los teólogos que ya tiene que ver con los sucesos, los eventos antes de la venida del Señor, también el Señor Jesucristo en su sermón profético hace advertencia a sus discípulos, a su iglesia, porque se van a levantar, dice, falsos cristos. Debemos de estar atentos. Se van a levantar falsos profetas y harán, dice, grandes señales y prodigios de tal manera, queridos hermanos, que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Imagínese usted si aún los escogidos podrían ser engañados, ¿qué serán para los que no estudian las Sagradas Escrituras? Apreciada iglesia, Mateo 24 tuvo su primer cumplimiento con la destrucción de Jerusalén, y todas las palabras literales de Cristo se cumplieron al pie de la letra. ¿Qué me quiere decir eso? Que si se cumplió la primera fase,
pues puedo tener la garantía, la certeza que se cumplirá la segunda fase antes de su venida. Ahora me voy a enfocar desde el año 70 en adelante, todos los acontecimientos que se iban a dar antes de la venida del Señor. Noten ustedes lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 24, el versículo 29 y 30. E inmediatamente después de la gran tribulación de aquellos días, noten ustedes, la gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué va a pasar después de esos acontecimientos, querida iglesia? Miren lo que va a pasar. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Cuándo acontecerá eso, queridos? Después de las señales que ya hemos mencionado que se encuentran en el versículo 29. Eso es lo que está diciendo Mateo, el Evangelio según San Mateo. Ahora noten ustedes lo que dice el vidente Juan en el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, el sexto sello. Dice el vidente Juan, y miré cuando se abrió el sexto sello. Él vio cuando se abrió el sexto sello. Y he aquí, dice el vidente Juan, un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo, dice, cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Vamos a hacer aquí un análisis. Mateo 24, el versículo 29 y 30 me dice que habla del fin de la tribulación. Inmediatamente viene el oscurecimiento del sol, luna sin resplandor, caída de las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de todos esos acontecimientos, entonces aparecerá el Señor Jesucristo en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Pero ahora noten ustedes lo que dice el vidente Juan. Juan dice, en Apocalipsis, en el sexto sello, que tiene que ver con la venida del Señor, él menciona un terremoto que no lo menciona Mateo. Pero noten ustedes que después del terremoto hay una misma secuencia. El oscurecimiento del sol lo menciona Mateo, también lo menciona el vidente Juan. La luna sin resplandor también lo menciona el vidente Juan. Mateo habla sobre la caída de las estrellas, también Apocalipsis habla sobre la caída de las estrellas. Después de la caída de las estrellas, según el libro de Apocalipsis, viene el día de su ira, el día del Señor. Mientras que Mateo sigue describiendo que las potencias de los cielos serán conmovidas y después aparece el Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. Vamos a analizar un poquito más. Esto ya es historia. Solamente les estoy recordando lo que nosotros ya conocemos para entrar directamente a la presentación del tema de esta mañana. Que usted se va a quedar sorprendido cómo la profecía se viene cumpliendo al pie de la letra. Cómo la profecía nos está indicando, queridos amigos que nos están escuchando, que están siguiendo la transmisión, que el Señor Jesucristo muy pronto vendrá en las nubes de los cielos. Se terminará el dolor, se terminará el sufrimiento, se terminará la separación de la familia. Porque con Cristo, queridos, los muertos, dice la palabra, que resucitarán. Posiblemente le esté hablando a alguien en esta hora que ha perdido un ser amado. No todo está perdido, porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. El fin de la tribulación, ¿cuándo comenzó esa tribulación? ¿Cuándo finaliza? Eso es lo que vamos a estudiar en esta hora, apreciada iglesia. El libro de Daniel, en el capítulo 7, busquen sus Biblias, por favor. En el capítulo 7, el versículo 25, encontramos también una profecía muy conocida por cada uno de ustedes. Dice el texto sagrado, el profeta Daniel, hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Daniel está hablando de tiempo, de un tiempo, de 2 tiempos y medio tiempo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, otro libro también de profecías, también un texto muy conocido por nosotros, dice en el capítulo 12, versículo 14,
pero se le dieron a la mujer, la iglesia. Recuerdan que la mujer en el libro de Apocalipsis, la mujer pura es la iglesia, a la mujer 2 alas de la gran águila para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, dice el vidente Juan, por un tiempo, lo mismo, la misma profecía de Daniel, por tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras, en resumen, iglesia, ¿qué quiere decir es un tiempo? Es un año. 2 tiempos son 2 años y medio tiempo, pues la mitad de un año. Cuando hablamos de tiempos en profecías, estamos hablando de años que tienen 360 días. Si usted multiplica, ¿cierto? 3.5 por 360 le va a dar un total de 1260 días, que también esos 1260 días nos los revela el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, versículos 2 y 3 y el capítulo 12 y 6. Solamente voy a leer lo que dice Apocalipsis 12, 6. Apocalipsis 12:6 dice la palabra del Señor. La mujer huyó al desierto. Si está huyendo es porque hay una persecución, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Es decir, hermanos, que un tiempo más 2 tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. Y 3 años y medio es igual a 1260 días. Así que Daniel y Apocalipsis no se contradicen. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿cuándo se dio inicio a esa profecía? Según los teólogos y la iglesia así también lo enseña, que esa profecía tuvo su inicio en el año 538, cuando comenzó el apogeo del papado como tal. Si usted suma del 538 más 1260 días, que es un equivalente a 1260 años, recuerdan ustedes que hay un principio. Un día en profecía equivale a un año, según el libro de Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Es decir, 1260 años, partiendo desde el año 538, llegamos al año 1798. Es decir, querida iglesia, que de esa gran tribulación de la cual está hablando Mateo, que ya tuvo también un cumplimiento, tendrá otro cumplimiento, porque el libro de Conflicto de los Siglos habla de la angustia de Jacob, la angustia que pasará el pueblo de Dios y el planeta Tierra como tal. Pero miren, esta profecía ya se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? En el año 1798. Cierto que fueron 1260 años de persecución para el pueblo de Dios. Noten ustedes que esa profecía ya se cumplió. Vamos a otra. El terremoto de Lisboa. Apocalipsis, en el capítulo 6, en el 6º sello, habla de un terremoto. Ese terremoto de Lisboa tuvo lugar entre las 9:30 y 9:40 horas del 1 de noviembre de 1755 y se caracterizó por su gran duración, causando la muerte entre 60,000 y 100,000 personas. Es decir, en la historia no se había registrado un terremoto tan fuerte, de tal magnitud, que haya causado tantos estragos como lo hizo el terremoto de Lisboa. Imagínense ustedes morir entre 60,000 y 100,000 personas. Y saben que ese terremoto fue tan fuerte que ese sismo, dice, fue seguido por un maremoto y un incendio que causaron la destrucción casi total de Lisboa. ¿Dónde se visualizó ese efecto? Dice que los efectos del terremoto se sintió no solamente en el norte de África, sino que también llegó a las Antillas. La identificación del gran terremoto de Lisboa sugiere que 1755 es una fecha inicial apropiada para el... Otra de las profecías cumplidas de las palabras de Mateo 24. El oscurecimiento del sol. ¿Cuándo se dio ese evento sobrenatural? El 19 de mayo de 1780. El sol se oscureció durante casi todo el día en una gran sección de América del Norte. Y saben que esto ustedes lo pueden leer en el Conflicto de los Siglos. Es una profecía fascinante y me encanta. Ese Conflicto de los Siglos me lo he leído en varias ocasiones y ahorita en cuarentena me lo leí completamente. Y saben, hermanos, que ese día fue un día normal, amaneció ese sol radiante, pero por ahí entre 9 y 10 de la mañana empezó a oscurecerse y la historia dice que las gallinas, hermanos, así como cuando las gallinas, los que son de campo, ¿cierto? Sabrán de lo que quiero decir, que cuando ya comienza a oscurecer, ¿qué pasa con los pollos, las gallinas?
comienzan a recogerse, ¿cierto? A subirse, se van al gallinero, se van a los árboles, donde ellos pasan la noche. Y saben ustedes que el 19 de mayo pasó exactamente lo mismo. Era la mañana, era un amanecer, un día normal, pero de repente empezó a oscurecerse. ¿Qué hicieron las gallinas? Comenzaron, dice, a recogerse. Cada una de ellas iba a su gallinero, iba a los árboles donde pasaba la noche porque creían que había pasado la noche. Pero no, queridos, era un cumplimiento sobrenatural, era un cumplimiento de la profecía. El oscurecimiento del sol el 19 de mayo de 1780 es muy significativo para los adventistas del séptimo día y para el pueblo que estudia la palabra del Señor. Otro acontecimiento, esa misma noche, ¿cierto? La luz de la luna estuvo velada, así como lo había estado la luz del sol durante las horas del día. La lluvia de los meteoritos, ¿cuándo se dio ese evento? Ustedes saben que Guillermo Miller, uno de los pioneros del movimiento millerita, ¿cierto? Quien comenzó a proclamar en el siglo XIX la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Él comenzó sus predicaciones en 1831. Un hombre campesino que había estudiado la Biblia, se demoró, dice la historia, 2 años en leer la Biblia. Él tenía un método muy especial. Tomó desde el libro de Génesis y cuando él encontraba un texto que él no entendía, iba a enciclopedias, diccionarios bíblicos, atlas, para poder entender. No pasaba a otro capítulo, a otro pasaje bíblico hasta entender. Ese estudio sistemático que tuvo de las Escrituras le tomó 2 años. Al finalizar los 2 años, él se dio cuenta, ¿cierto? Que llegó una profecía significativa, que fue la de Daniel 8:14, y hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Él comenzó a estudiar profundamente, y él llegó a entender que Cristo llegaba a la tierra en la primavera de 1843. Y no voy a dar un poquito más de eso porque ustedes ya conocen la historia. Y si por alguna razón usted quiere ampliar un poquito sobre qué pasó en 1843, 1844, que fue el gran chasco, pero el primero fue en 1843, según lo dice el libro El conflicto de los siglos. Él comenzó esta predicación, él creyó que Cristo llegaba en ese entonces. Él no quería predicar porque él tenía miedo, es que yo no tengo elocuencia, no tengo ese don para pararme frente a un público y predicar. Y saben, queridos, que él oró, dice Conflictos de los Siglos, y al terminar su oración llegó un sobrino para decirle que había un grupo de personas que lo estaban esperando para que les explicara lo que él ya había entendido. Querido amigo, querido joven, querida señorita, querido líder, querido miembro de iglesia, que estás escuchando, que estás siguiendo la transmisión. Dios te ha dado dones y talentos. Guillermo Miller creía que no era capaz. Pero miren, él oró e inmediatamente esa oración fue respondida. Guillermo Miller es recordado como uno de los hombres, uno de los pioneros del adventismo que comenzó a predicar sobre la venida del Señor. Él comienza en 1831 y miren ustedes lo que pasó en 1833. Esta señal se cumplió, por lo menos en parte, el 13 de noviembre de 1833, cuando ocurrió lo que sin duda puede considerarse como la mayor lluvia de meteoros en toda la historia. Periódicos del entonces dicen que era de tanta magnitud los meteoros que cayeron en ese entonces, que podía leerse a la luz de los meteoros, ¿cierto? Un periódico, imagínense ustedes. Guillermo Miller comenzó a predicar en 1831 que Cristo venía. En 1833 se dan estos acontecimientos. ¿Creen ustedes que la gente no creería el mensaje que estaba predicando Guillermo Miller? Hermanos, fueron miles los que creyeron, porque la profecía se estaba cumpliendo al pie de la letra. Y usted puede decirme en esta mañana, pero profe, usted me está hablando de historia, de cosas que nosotros ya conocemos y no me está diciendo nada nuevo. Esperen un momentico. Esperen un momentico, hermanos. Permítame concluir esta parte. Entonces, el fin de la tribulación ya se cumplió. Tuvo un cumplimiento parcial. Oscurecimiento del sol ya tuvo un cumplimiento también. Luna sin resplandor ya tuvo un cumplimiento. Es historia.
La caída de las estrellas, un cumplimiento. ¿Qué falta entonces, hermano? Que la potencia de los cielos sean conmovidos y veamos al Hijo de Dios. El terremoto de Lisboa, que marcó un hito histórico, que fue fundamental porque era el terremoto más grande que se había registrado en el planeta Tierra, también ya tuvo un cumplimiento. ¿Y qué nos falta entonces? El libro de San Lucas, el médico Lucas, en el capítulo 21, versículo 25 y 27, dice lo siguiente. Entonces habrán señales. En el sol, lo mismo que dijo Juan el vidente en Apocalipsis, lo que dijo Mateo. En la luna, lo mismo, está repitiendo lo mismo. Y en las estrellas, exactamente lo mismo. Y en la tierra, ahora aquí Lucas agrega un elemento que no lo menciona Mateo, tampoco lo menciona Juan. ¿Cómo iba a estar la humanidad antes de la venida del Señor? Además de esos acontecimientos sobrenaturales que ya mencionamos y detallamos, la tierra, querida iglesia, iba a estar, dice, en angustia. En la tierra, angustia de las gentes. Los seres humanos iban a estar confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué está diciendo Lucas? Los hombres sí iban a estar desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos, dice Lucas, serán conmovidas. Te pregunto, apreciado amigo, ¿cómo está la sociedad en el siglo XXI? ¿Cómo están los seres humanos en el 2020 con todo lo que está pasando? Con la economía, con el desempleo, con la pandemia. ¿Cómo viven los seres humanos? Saben que hace una semana atrás publicaron aquí un video en Bucaramanga, de uno de los puentes principales de esta linda ciudad, donde un muchacho desesperado, sin motivo, sin ganas de vivir, allí quedó captado en cámaras, en videos, y ese video está circulando por las redes sociales. Ese muchacho se lanzó de ese puente. Qué doloroso, ¿cierto? Qué triste. Cómo los seres humanos que no tienen esperanza creen que la mejor solución es quitarse la vida. Y así hay cientos de personas que intentan quitarse la vida diariamente. Cientos de personas que se la quitan, queridos. Porque la gente vive con temor, vive la expectativa, ¿qué va a pasar? Los seres humanos viven sin esperanza y sin consuelo. Por eso es que usted y yo hemos sido llamados para ser mensajeros de esperanza. Quiero leerles lo que dice el versículo 27. Después de todas esas señales, hermanos, verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Y aquí vamos a contextualizar, ¿cierto? Aterrizar el tema a nuestro tiempo. Satanás se deleita en la guerra. Su objeto consiste en hostigar a las naciones, a hacerse mutuamente la guerra. ¿Recuerdan ustedes hace un par de años atrás, cuando había amenaza de guerra entre Estados Unidos y Venezuela, y Venezuela estaba siendo respaldado por Rusia, y estábamos con ese miedo, con esa expectativa? ¿Notan ustedes también cuando Estados Unidos retó a ese joven, cierto, de Corea, y estábamos a las expectativas de una tercera guerra mundial? La mensajera del Señor dice que ese es el deleite de Satanás. El objetivo de él es hacer que las naciones se hostiguen para hacerse la guerra. ¿Por qué él se deleita, hermanos? Porque de esa forma tiene la humanidad con miedo, preocupados cómo sobrevivir, angustiados. Porque de esta forma, dice la sierva de Dios, porque de esta forma
porque de esta forma, de este modo, puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. ¿Cuál es el objetivo entonces de Satanás? Hostigar a las naciones, a los líderes políticos, para que existan esos conflictos, esas amenazas, y los seres humanos estamos tan preocupados por la guerra, por todo lo que va a pasar, por la economía, y dice, y nos olvidamos, queridos, de la preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres naturales por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. Hermanos, si usted es una persona que ha sido muy detallista, muy cuidadosa, ha notado desde que entramos en el siglo XXI vienen acontecimientos tras acontecimientos, porque viene, dice, en rápida sucesión. No pasa un acontecimiento cuando ya viene otro. Hermanos, todo esto nos está indicando que el Señor Jesucristo viene a la tierra. ¿No dicen amén, hermanos? ¿Creen que vale la pena seguir preparándonos para ese encuentro con nuestro gran Dios, que muy pronto se terminará este dolor? Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que no suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 407. Saben, queridos, que el Señor en su misericordia todavía no ha soltado los cuatro vientos, los cuatro ángulos del planeta Tierra. Porque dice, un momentico, todavía tengo hijos que necesitan ser sellados en el planeta Tierra. Todavía no los suelten porque tengo hijos que necesitan ser sellados en Colombia. Por favor, no los suelten porque tengo hijos que necesitan ser sellados en Antioquia. Por favor, no los suelten porque tengo hijos que necesitan ser sellados en Medellín. Hasta que ellos sean sellados, entonces los vientos serán sueltos. Los ángeles, dice, soltarán los vientos, los cuatro ángulos de la tierra. Y dice la mensajera del Señor que ninguna pluma podrá describir lo que pasará con el planeta Tierra. Ahora posiblemente usted esté pensando y tenga miedo. Querido, le tengo una excelente noticia en esta mañana. Los que confían en el Señor han hecho de Jehová su castillo, su roca eterna. Señores, ellos serán protegidos por el Altísimo. Y ¿saben lo que dice también la mensajera del Señor? Que los que no vayan a soportar la prueba, queridos, el Señor en su bondad y en su misericordia hará que ellos bajen al descanso. Hay otra cita impresionante de la mensajera del Señor. Ella dice que muchos niños antes de la venida del Señor bajarán al descanso, porque el Señor los está sellando para vida eterna. Así que, queridos, los que esperamos al Señor, la muerte para los que esperan al Señor es una bendición. Posiblemente le esté hablando a alguien que acaba de perder un ser amado. Vale la pena para nosotros los que estamos vivos vivir en armonía con la ley del Señor, vivir lavado en la sangre del Cordero, para que cuando Él venga en la nube de los cielos, como dijo el profeta Isaías, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado, Él nos salvará y nos gozaremos en su salvación. Noticias contundentes, hermanos. Ustedes escucharon esta noticia. Chiapas, México y Guatemala se registró un terremoto de 8.4. ¿Cuándo se dio ese terremoto? El 7 de septiembre del 2017 a las 23:49 p.m., casi a medianoche. Saben, queridos, que ese terremoto, el más grande que se había registrado en México fue en 1985, que había sido de 8.1. Pero noten ustedes que ahora en el 2017 fue de 8.4. El epicentro fue a media hora de mi casa. Yo nací en un estado que se llama Chiapas, en un pueblo que se llama Mapastepec. Mi madre estaba allí
a las 11:49 de la noche, cuando dice que sintió que la casa se tambaleaba, ¿cierto? Así como cuando usted coge una hamaca de lado a lado. Mi pobre viejita, una mujer invidente quien perdió su vista por causa de la glaucoma, ella es diabética. Imagínese usted, ella con cómo se sacudía esa casa, queriendo salir de la casa, dice que no era capaz, no encontraba la puerta. Inmediatamente mi madre relata que empezó a escuchar gritos, la gente gritaba desesperadamente, platos, losas, todas las alacenas, cierto, que caían al piso, la gente gritaba desesperadamente, personas que botaban sangre porque iban saliendo, cierto, y pasaban por encima de los vidrios, se cortaban. Minutos más tarde empezaron a escuchar sirenas, ambulancias. Fue una escena, dice mi madre, que fue muy terrible, porque 8.4 de mayor magnitud para México, ¿cierto? Ellos estaban a la expectativa de ahora quién más vendrá. Después del terremoto vienen ahora las réplicas y la gente estaba totalmente alarmada. Y dicen que además, dice, se esperaba un tsunami para la costa mexicana, sin olvidar que después de lo sucedido hubo más de 65 réplicas. Ahora la gente estaba con miedo porque después del terremoto esperaba un maremoto. La gente realmente esperaba un tsunami. La gente estaba muy, muy aterrada, con mucho miedo, mucha angustia. Allí la gente, dice mi madre, que ahí dice que clamaban a Dios desesperadamente porque creían que era el fin del mundo. Noten ustedes cómo ahora los terremotos se vienen dando de mayor magnitud. Esto fue publicado en el Europa Press. En el año 2017 dejará 4 eclipses, una superluna y varias lluvias de meteoros, tomado directamente de un periódico, hermanos. Estamos hablando ya en el siglo XXI. Publicado el 27 de julio 2018 por revista Semana, el eclipse de luna, el fenómeno de este tipo más largo del siglo XXI, en imágenes en todo el mundo. La siguiente imagen ustedes pueden ver cómo se vio ese eclipse lunar. ¿Cumplimiento profético de la profecía o casualidades, hermanos, o capricho de la naturaleza? Otro evento magno, ¿cierto? Otro evento que esto se dio las mejores imágenes del eclipse total de la superluna, sangre de lobo. ¿Cuándo se dio eso? Eso se dio el 20 de enero del 2019, ya más cerca, ¿cierto? Para muchos, fotos para el Face, para otros, cumplimiento de la profecía, hermanos. 25 de diciembre del 2019, ¿qué pasó? Noten ustedes lo que pasó, el eclipse anular solar, la espectacular imagen del anillo de fuego. Un círculo brillante pudo observarse en todo el cielo desde una serie de lugares en África, en Asia y Oceanía. El fenómeno, dice, se conoce también como anillo de fuego y se produce cuando la luna cubre el centro del sol. 25 de diciembre del 2019, publicado por la revista Semana, muy conocida por los colombianos. Encontré también una página donde habla de todos los eclipses lunares, hermanos, desde el 2018 hasta el 2030. Miren, todos donde se va a dar, la fecha, el lugar, cierto país donde se podría visualizar. Paso otra más. Miren, todos los eclipses que se van a dar. Ahora noten ustedes, el megaterremoto, conocido el megaterremoto, el más grande que se ha registrado en el planeta Tierra, ya no es el de Lisboa, que fue en 1755. El megaterremoto, el más grande, el magno en toda la historia del planeta Tierra, fue el del 22 de mayo de 1960, que se dio lugar a las 3 de la tarde con 11 minutos, donde se desarrolló ese terremoto en Valdivia, Chile. Hermanos, ya no fue, imagínense, el de México fue 8.4 y la gente estaba de rodillas clamando a Dios, creían que el fin del mundo había llegado. Este terremoto de 1960 fue de 9.5. ¿Y saben cuánto tiempo duró? Duró 10 minutos. ¿Cuáles fueron los efectos de ese terremoto? Causó un maremoto, causó una erupción de un volcán. Dicen que murieron aproximadamente 2.200 personas y se considera que fueron más de 2 millones de damnificados. Si este terremoto, que es conocido actualmente como el megaterremoto, ¿cómo será entonces el terremoto que se dará
cuando la voz potente de Dios diga, consumado es, que eso es otro tema extraordinario, fascinante para analizar. El BBC News cataloga como el mayor terremoto de la historia. Ahí tenemos, dice que 2 días después del terremoto, el volcán a 200 kilómetros del epicentro hizo erupción. Hermanos, miren cómo la profecía se viene cumpliendo. El terremoto más devastador del siglo XXI, el de Valdivia, Chile, de 9.5, fue en el siglo XX, 1960. Ahora en el siglo XXI, fue de magnitud, se desarrolló en Haití, magnitud 7.3, 300,000 personas murieron. El más mortífero del siglo, fueron más de 80,000 personas desplazadas. Y noten ustedes, hermanos, que solamente en el siglo XXI, más de 1 millón de personas han muerto por los diferentes sismos que se han desarrollado en diferentes partes del mundo. ¿Qué nos indica eso? Que la profecía se está cumpliendo. La palabra del Señor dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, iglesia y amigos, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, que está a las puertas. La mensajera dice, la mensajera del Señor, testimonios para ministros. Ha llegado el tiempo en que en un momento podremos estar pisando tierra firme y en el siguiente la tierra estará moviéndose debajo de nuestros pies. Ocurrirán, dice, terremotos cuando menos se espere. En México, el año pasado, se dieron 26,418 sismos en México. Estábamos con mi familia el 6 de enero 2020, reunido con mi hermano, mi esposa, la esposa de mi hermano, sus niños, por ahí alrededor de las 9, 10 de la noche, cuando sentimos que la casa se sacudía. Un sismo que se había dado en Oaxaca de 6.5. La Vanguardia, muy conocido aquí en Santander, se registraron 3 sismos en menos de 7 horas en Santander durante la madrugada del día lunes de esta semana. El 3 de agosto, ¿cierto? 3. Otro sismo, una pregunta. En Colombia tiembla al menos 20 veces al día. Acá dicen que en Santander tiembla exactamente 20 veces al día, solamente que no lo sentimos porque la magnitud no supera los 5.0. Y esos movimientos telúricos se dan más o menos a 150 kilómetros de profundidad. De hecho, aquí Bucaramanga está en la meseta que tiene 2 fallas, ¿no? Y para Santander se espera un mega terremoto. Y ahorita los hombres de ciencia, ¿cierto? Los expertos, los ingenieros están hablando en las construcciones, hoy en día están preocupados para que esas edificaciones puedan resistir esos terremotos. Encontré algo interesante. En Colombia, hermanos, solamente en Colombia, miren lo que pasa en Colombia. Tiembla a diario y dice que eso es normal, según el Servicio Geológico Colombiano. Entre el sábado y el lunes se registraron en el oriente del volcán Nevado, en el Huila, más de 5,100 temblores. Entre el sábado y el lunes, la mayoría de baja magnitud. Las autoridades dicen que los sismos no son predecibles y hacen un llamado a la comunidad a no creer en cadenas de WhatsApp. No solo en la madrugada de este martes se presentaron 6 movimientos telúricos de baja y mediana intensidad, publicado por la revista Semana el 28 de enero de 2019. El 19 de abril de 2019, por sismo y emisión de ceniza, sigue en alerta amarilla el volcán del Nevado del Ruiz. Calamidades en tierra y mar, dice la mensajera del Señor. En incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se dan advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Miren ustedes, publicado el 7 de agosto del 2018, los incendios forestales que están causando estragos al planeta Tierra. En California, el incendio de California es el mayor de toda la historia, hermanos, que fueron consumidos por el fuego más de 2.5 millones de hectáreas. ¿Qué implicaciones tiene eso con el planeta? Ahora les voy a mencionar.
Miren lo que pasó aquí, incendios en Australia, ¿cierto? Las impactantes imágenes del fuego que está arrasando, dice, por todas partes. Más de 10 millones de hectáreas han sido consumidas por el fuego, entre los incendios que se dieron en California, en el Amazonas y en el Australia, solamente entre el 2019 y 2020. ¿Cuáles son los efectos de todos esos incendios? Incremento de la temperatura. Los científicos dicen que para este 2020, por todos esos incendios que se han dado, ¿cierto? Los millones de hectáreas que han sido consumidas por el fuego, se espera que la temperatura se incremente en 2 grados centígrados. Incremento de temperatura, dicen los expertos, y también sequías que se darán en diferentes partes del planeta. Hace algunos meses aquí en Colombia, en los canales más vistos por los colombianos, se presentó un programa de cómo los glaciares, el Polo Norte se está derritiendo, lo que antes eran montañas totalmente cubiertas por el hielo. Hoy en día esas montañas de hielos han desaparecido. ¿Por qué se están derritiendo los glaciares, los polos? Simplemente por el sobrecalentamiento global, hermanos. Los expertos dicen que el planeta Tierra para el 2100 ya estará completamente destruido. Para el 2050 ya no será habitable. Hermanos, los hombres de ciencia se están dando cuenta que el planeta Tierra no da para más. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Por qué el Señor, ya estoy por terminar, por qué el Señor permite todas esas calamidades? ¿Con cuánta frecuencia, dice la mensajera del Señor, oímos hablar de terremotos, ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades? Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas, queridos amigos, puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corre. Los seres humanos estamos tan preocupados, tan ocupados en otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra preparación para la crisis final. Los seres humanos estamos tan ocupados en el celular, en la televisión, en todos los recursos tecnológicos, los medios digitales, en el WhatsApp, en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, que no hay tiempo para leer la palabra del Señor. Entonces el Señor en su misericordia dice, yo necesito sellar los que han de ser salvos. Entonces le dice a los 4 ángeles, oye, suelten un poquitico la tierra, necesito que mis hijos recuerden que hay un Dios que controla el planeta Tierra. Y cuando se dan esos acontecimientos, hermanos, es allí donde los seres humanos se dan cuenta que todos los recursos, que todo el poder, que toda la gloria, que toda la riqueza que pueden tener, son incapaces de poder predecir los acontecimientos naturales y mucho menos poderlos controlar. El Señor está llamando a su iglesia a despertar y estudiar este libro sagrado, porque en este libro encontramos la guía para enfrentar la crisis final, porque en este libro encontramos el maravilloso camino que nos conduce a la vida eterna. Profetas y Reyes, página 207. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. Mediante los fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha sido revelado claramente en su palabra. Los hombres de ciencia tratan de darles explicaciones científicas a todo lo que está pasando. Pero los que creemos en Dios y los que creemos en su palabra y estudiamos la profecía, sabemos, hermanos, que no son cumplimientos caprichosos de la naturaleza, sino que es un llamado de advertencia que el Señor está haciendo al planeta Tierra. Porque muy pronto el planeta Tierra entrará en momentos tan difíciles que dice la mensajera de Dios que no habrá pluma que pueda describir tal escena. Pronto Dios negará su protección. Se me ha mostrado, dice la mensajera del Señor, que el Espíritu del Señor dice, se está retirando de la tierra.
Pronto se les negará el poder protector de Dios a todos los que continúan despreciando sus mandamientos. Yo no sé si en esta mañana le estoy hablando a alguien que se ha apartado del Señor. No sé si le estoy hablando a alguien en esta mañana que posiblemente el estilo de vida que tiene con sus hechos esté despreciando los mandamientos del Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de volver y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero retomar tus caminos. Quiero estar preparado, no por miedo, sino porque he entendido que tu gracia se extiende, pero es verdad que muy pronto se terminará. La mensajera del Señor tiene una cita más fuerte. El Señor dice que no va a intervenir para proteger la propiedad de aquellos que transgreden su ley, que quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo. Yo no sé el día de ayer cuando llegó las horas del día sábado, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? Si no te reuniste con tu familia para recibir el santo sábado del Señor, este es el momento de reflexionar, queridos. El Señor dice que va a quitar su protección de los que transgreden su ley, quebrantan su pacto y pisotean su día de reposo. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas y de nuestra vida actual y la vida eterna. Y por encontrarnos en la posición en la que estamos, dice la mensajera del Señor, necesitamos estar bien despiertos, hermanos. ¿Cómo debemos de estar? Bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer dice, permanecemos inactivos, como si estuviésemos, dice ella, paralizados. Y ella hace un ruego, ¿cierto? Señor del cielo, despiértanos. Señor del cielo, si en esta mañana le estoy hablando a alguien que está dormido, que está paralizado, despiértalos. Posiblemente tengas a alguien en tu familia que esté paralizado espiritualmente, dile, Señor, despiértalo, sacúdelo, porque de otra forma no se dará cuenta en los tiempos que estamos viviendo. Miren ustedes esta pandemia, el coronavirus, el mapa mundial del coronavirus, más de 19.1 millones de casos, hermanos, y 717,000 muertos en todo el mundo. El país donde más muertos ha reportado es Estados Unidos con 160,000, Brasil con 98,000, luego le sigue México 50,000, en Colombia más de 11,000, ya está llegando a los 12,000 personas. Hermanos, estamos viviendo en una situación difícil, pero el Señor nos hace el siguiente llamado. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero en aquel día el Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Si crees, el Señor vendrá. Si no lo crees, igual forma el Señor vendrá. Pero el Señor dice que el Señor no es que retarde su promesa, sino es que simplemente el Señor es paciente para con nosotros. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del Señor, el día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Así que vosotros, iglesia, amigos o amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de vuestra firmeza. Antes bien, queridos, creed en la gracia del Señor y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la hora, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, iglesia, conoced que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre que está en los cielos. ¿Te gustaría entonces decirle al Señor en esta hora: Señor, todas las señales del Hijo del Hombre se están cumpliendo. Tú vienes pronto a la tierra. Yo quiero estar contigo. Quiero levantar mi cabeza. Como dice acá el libro de San Lucas, que cuando ustedes vean todas estas cosas, no es para estar con terror, con miedo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice Lucas, erguíos, hermanos, levanten vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. El Señor Jesucristo viene pronto a la tierra. El Señor Jesucristo viene con gran poder y gloria a liberar a su pueblo. El Señor Jesucristo viene a la tierra con millares y millares de ángeles a ponerle punto final a todo este dolor, a todo este sufrimiento, y moraremos con Él con cuerpos incorruptibles. Esto corruptible, dice el apóstol, será transformado. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que no soportemos las pruebas, el Señor en su misericordia nos bajará a descansar, para que cuando Él venga solamente escuchemos su voz y salgamos de esa tumba. ¿Le gustaría a usted en esta hora decirle: Señor, aquí estoy, yo y mi familia, queremos estar preparados para verte venir en gloria y majestad? Si ese es tu deseo, si ese es el anhelo de tu corazón, quiero invitarte en esta hora entonces para que me acompañes a tener la oración. Querido Padre, aquí está tu iglesia, aquí ha escuchado este mensaje, ya ha sido presentado no con palabras humanas, sino directamente en tu palabra, con acontecimientos históricos y lo que ha sido revelado a través del don profético. Como ministro de tu evangelio en esta hora, oh Dios, quiero rogarte por cada uno de los que están siguiendo la transmisión. Permite, oh Dios, que en sus corazones arda ese fuego de tu Santo Espíritu. Sientan el deseo, Señor, de escudriñar tu palabra, de prepararse de tal manera de que si tú llegases a venir el día de hoy, ellos puedan estar preparados para verte venir en gloria y majestad. Amén. Padre, si en esta hora, Señor, estoy hablando a un padre, a una madre que está desesperado o desesperada porque sus hijos se han apartado del evangelio, te ruego, Señor, para que la fe no falte, para que ellos clamen, para que ellos, oh Dios, puedan ver cómo tu poder, tu palabra, tu verdad, cómo las profecías se cumplen, tus promesas son fieles y verdaderas, que esas semillas del evangelio que ha sido sembrado en estos niños, en esos jóvenes, adultos que se han apartado, puedan germinar, Señor, para la vida eterna. Tu palabra dice: instruye el camino al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo y se apartare de él, Señor, volverán, porque tu palabra tiene poder para restaurar. Señor, posiblemente le haya predicado a alguien que su hogar está destruido, está a punto de ser destruido. Señor, tú vienes a salvar familias completas. No permitas que el enemigo se salga con las suyas. Por favor, pon un círculo protector. Restaura lo que se ha dañado, oh Dios. Posiblemente le esté hablando un padre que se ha enemistado con sus hijos o con algún familiar. Tu palabra dice que antes que venga el mensaje del profeta Elías, tú harías volver los corazones de los padres hacia los hijos. Te ruego, Dios del cielo, que bendigas a cada miembro de iglesia, a cada amigo que ha escuchado el mensaje de esta hora. Bendice al pastor José Torres juntamente a su esposa, que siga siendo un hombre, una familia, oh Dios, que dirigen a tu pueblo para ese día glorioso, cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Señor, anhelamos verte. Queremos decir: este es nuestro Dios. Le hemos esperado. Él nos salvará y nos gozaremos en su salvación. Dios del cielo, lo pedimos no porque lo merezcamos, sino simplemente porque creemos en las promesas maravillosas y extraordinarias que encontramos en tu Hijo amado. Y en ese precioso nombre, Señor, te pido que tu bendición sea sobre cada oyente, sea sobre cada uno de los que van a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Querida iglesia, fue un gusto haber compartido con ustedes en esta mañana. ¿Cuánto estamos agradecidos con Eloy por el mensaje especial de esta mañana, hermanos? Muchas gracias.
Amén. Aquí los hermanos están que se hablan Muchas todos. gracias, pastor. Dios le bendiga, muchas gracias. Qué bendición tan mensaje. grande nos ha dado ese pastor. Qué bendición tan grande nos dio ese pastor. Bendiciones, iglesia, lo mismo para ustedes. Sábado. Gracias Dios igualmente. Ánimo y bendiga a adelante, ese hermanos. predicador, Señor Santísimo. Que Dios lo bendiga. Amén. Gracias, hermana. Muy Hermano amable. Eloy, feliz semana. Feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Bendiciones. Un placer y un gusto, hermano. Muchísimas gracias a todos. Jorge, Feliz feliz sábado, almuerzo. feliz almuerzo a todos. Dios les bendiga, pastor, Dios les bendiga. Igualmente.